Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. Esta semana hará 2 meses del referéndum que sacudió los cimientos de la Unión Europea. El referéndum del Brexit fue exactamente, os refresco la memoria, el día 23 de junio. 2 meses no es nada, son solo 60 días, pero ya nadie habla de él, no solo en España y en el resto del continente, sino tampoco en el Reino Unido. Si vais a los periódicos británicos, observaréis que algo lleva, algún temita, algún asuntillo secundario, pero la información principal no es esa. El verano y sus afanes al final han terminado por enterrarlo todo. Pero como en el microrrelato aquel de Augusto Monterroso, el dinosaurio sigue ahí. Es decir, el hecho del Brexit, de que más tarde o más temprano tendrán que invocar el artículo 50 de la Unión Europea, sigue ahí y no pueden huir de él. La pregunta que muchos se hacen a estas alturas es, ¿pero no se han ido todavía? ¿Permanecen todavía en la Unión Europea? Lo digo porque hace 3 días me lo preguntaron a mí. Pero los ingleses todavía no se han ido. Y si no lo han hecho, ¿cuándo lo harán? Y sobre todo, ¿de qué forma lo harán? Estas y otras muchas preguntas sobre el Brexit os habréis hecho vosotros mismos en las últimas semanas. Ojo, yo también me las he hecho. No penséis que sois los únicos recordando ciertos temas o viendo ingleses por la calle. Piensas, pero claro, están todavía en la Unión Europea, no se han ido. Y después de estar leyendo aquí y allá, buscando por la prensa inglesa, por la prensa continental también, hay algo, poco se publica, pero algo se publica, y viendo cómo ha ido avanzando este tema, pues a algunas ya les he dado respuesta, pero no a todas, no por lo menos a las principales. El Brexit, de hecho, fue la gran predicción fallida de este año, del año en curso. Si se recordará algo, 2016, una de las cosas por las que se recordará fue precisamente por el Brexit, y como todos nos equivocamos, empezando por los propios perjudicados, o afortunados, depende desde dónde se mire. Todos dábamos por seguro que el Reino Unido no se iría y al final el Reino Unido se terminó yendo. O diciendo que se iba, que irse todavía no se ha ido y no sabemos cuándo lo hará. Los días posteriores, de hecho, fue tal el impacto, el shock, que no se hablaba de otra cosa. Y no solo en los medios británicos o en los medios europeos, sino que uno miraba la televisión norteamericana o la sudamericana, por todas partes se hablaba. Abrió los periódicos el día 24 de junio en todo el mundo. No era para menos, la verdad, todo hay que decirlo. El hecho mismo de que uno de los principales países de la Unión Europea, una de las principales economías del mundo, replantease su política de alianzas mundial o su principal alianza quisiese abandonar su zona económica, pues era motivo para abrir un debate amplio que no ha hecho más que empezar, ojo, a pesar de que no se hable durante estos 2 meses o no se haya hablado en concreto durante el último mes por la cosa de las vacaciones de verano, esto va a seguir coleando durante bastante tiempo. A este lado del canal, es decir, en el lado del continente, que es donde yo me encuentro, los mensajes que se han ido dando en los 2 últimos meses han sido básicamente, por un lado se decía que se han equivocado, eso acordaos al principio, se han equivocado los ingleses, no sabían en qué estaban pensando, fíjate, era un voto de protesta realmente, y al final nos sacaban por televisión, lo veíamos en los periódicos de internet, fulanita que en Londres está diciendo, en Sheffield está diciendo que ella, si lo llega a saber, hubiera votado en contra. Esto supongo que lo habréis leído todos vosotros o lo habréis visto. Otros decían, otro mensaje era, lo van a pagar. Sí, se han equivocado y además lo van a pagar con una recesión de caballo que les va a llevar el desempleo al 15%. Esto va a ser una locura. Y otros muchos se van a echar para atrás. Esto va a haber un segundo referéndum y de esto nunca más se supo. Del Brexit nunca más se supo. La idea del segundo referéndum incluso llegó a coger fuerza durante la primera semana de julio. Ir a la hemeroteca y podréis comprobarlo. Si se han equivocado o no, eso solo lo dirá el tiempo. Nada más. No podemos, porque depende de cómo se vayan al final y de cómo se organicen. No sabemos si se han equivocado o han acertado. Depende. Yo, desde luego, no me siento capacitado como para hacer vaticinios al estilo pitoniso. No, seguro que se han equivocado. No soy político, seguro que se han equivocado. Ni además ni me meto ni me saco nada del bolsillo con esta historia. Me gusta entender las cosas por qué pasan.
Ya lo dije en su momento, si el Reino Unido decide abrirse al mundo, pues probablemente haya acertado. Si decide cerrarse al mundo, probablemente se haya equivocado y efectivamente se vayan a meter en una recesión o en una crisis económica tremenda. Eso depende de lo que hagan a partir de ahora, de lo que estén dispuestos a hacer. Claro, 2 meses es muy poco tiempo. No sirven de nada. Realmente 2 meses y en pleno verano. Esto, una vez se hayan ido, que todavía no lo han hecho, podremos sacar conclusiones a partir de, pues no lo sé, quizá 1 año que se pueda ver, un ejercicio, vamos, 2 años tenemos. Efectivamente, el balance ha sido negativo desde que salimos, desde que nos fuimos. En ese momento se podrá hacer balance. De hecho, se podrá empezar a opinar sobre este tema y hacer predicciones en el momento en que se hayan ido y se haya visible la política que su gobierno toma en un sentido o en otro sentido. Entre tanto, no podemos saber si es bueno o malo porque todavía, repito, no se han ido. El Reino Unido sigue siendo un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, absolutamente. El que se equivocó fue Cameron. No sé si los votantes, pero Cameron se equivocó y ya desapareció del mapa. Theresa May, de hecho, le hice una contracrónica hace cosa de un mes, es la nueva primera ministra y está felizmente asentada en el número 10 de Downing Street, sin que nadie le haya dicho ni mu. No fue la única víctima, ojo, no fue el único en equivocarse. George Osborne, el que era el Chancellor of the Exchequer, el ministro de Finanzas británico, fue sustituido por Philip Hammond poco después del Brexit. Jeremy Corbyn, el líder laborista, se hizo el harakiri de una manera vergonzosa. Nigel Farage, el tipo del UKIP, también se ha medio ido, pero bueno, ha desaparecido también de la primera línea. Dicen que va a seguir en el Parlamento Europeo y tal y cual, pero ha dejado el liderazgo del UKIP, que era el partido que había empezado con todo. Esto viene a demostrarnos de una manera fehaciente de que las personas pasan, vienen y van, y al final lo único que permanece es el Estado. Esto, cuando se dice, es un hombre de Estado es un tipo que es consciente de eso, que al final el edificio, el mal siempre se queda. Por encima del mal circulan unos o circulan otros, pero en política la fortuna, ya sabéis cómo es de... La mudanza de la fortuna es tremenda. Cameron hace 6 meses lo era todo y hoy es directamente nada. Si buscáis en noticias veréis que ni siquiera aparece. Solemos confundir muchas veces el aparato, es decir, el Estado, o mejor dicho, solemos confundir el vehículo con el conductor. Cierto es que el conductor tiene mucha importancia porque lleva el vehículo en una dirección o en otra dirección, pero a fin de cuentas quizá el problema sea el vehículo en cuestión. Es decir, hacerlo desaparecer o reducirlo de tamaño. Bien, después de esta digresión libertaria, vamos a continuar con el tema del Brexit. Lo decía porque simplemente hemos visto cómo los que lo eran todo en el Reino Unido en el mes de junio son nada en el mes de agosto. Nada, absolutamente nada. Horas después del referéndum, y esto enlaza con lo que os comentaba algo de... Sí, lo que os comentaba antes del se echarán para atrás. Pues horas después empezó una recogida de firmas en las ciudades británicas para que se repitiese la consulta. Esto os acordaréis porque por lo menos aquí en España le dieron mucho bombo los medios de comunicación, ¿no? Y están ya recogiendo firmas y mucha gente está votando, están haciendo una petición formal al gobierno y al Parlamento. El gobierno y el Parlamento británico tienen un sistema de peticiones muy bien desarrollado, de hecho se pone a hacer una especie de change.org, con más medidas, para recibir solicitudes populares. Nada más, algo parecido a lo que tenemos en España, que son las ILPs, las iniciativas legislativas populares, ¿no? Simplemente es que se debata un tema en la Cámara. En total se recogieron 4 millones de firmas, que es muchísimo, una barbaridad. Tened en cuenta que el sistema de peticiones del Parlamento británico con 100.000 le basta para que pasen a la sala, para que pasen a debatirse en el Pleno. En el Pleno de los Comunes, quiero decir, por supuesto. Es decir, fueron entregadas al Parlamento y al Gobierno esas 4 millones de firmas y eso obliga, al ser más de 100.000, obliga a que se debata. El debate ya tiene fijada la fecha, el debate sobre repetir el referéndum, que es lo que ellos pedían, se va a hacer el día 5 de septiembre, es decir, dentro de muy poco, dentro de 15 días. El Gobierno lo rechazó.
El gobierno dijo que no quería saber nada, que por supuesto, por muchos que lo pidiesen, 7 millones, 4 millones, 7 millones o 10 millones, de ninguna manera se iba a repetir porque lo pidiese la gente a través de una recogida de firmas. La Cámara de los Comunes, en cambio, como tienen este sistema, es un sistema dedicado a estas cosas, tiene un comité, de hecho, dedicado solo a estas cosas, pues tiene la obligación legal de llevarlo al Pleno y de hablarlo dentro del Pleno y debatirlo. ¿Qué se puede esperar de esto? Yo creo personalmente que nada especial. Este comité debate un montón de solicitudes populares cada año, de las más variadas, que he estado echando un vistazo, ahora os paso la dirección por si queréis mirarlo, y algunas son cachondísimas. Hay una, por ejemplo, para que los sikhs no tengan que quitarse el turbante en los aeropuertos. ¿Sabéis? Ahora los aeropuertos pues te hacen poco menos que desnudarte. Pues bien, los sikhs, que son esta minoría religiosa que proviene del Indostán, bien, pues en el aeropuerto de Heathrow y tal, pues les hacen quitarse el turbante y solicitan. Llevo 23.000 firmas, por cierto, recogidas. Cuando lleguen a 100.000, eso se llevará a la Cámara de los Comunes a discutirlo. Podéis echar un vistazo. La dirección web es petition, os lo pronuncio en castellano, petition.parliament.uk. petition.parliament.uk. Bueno, mi pronunciación del inglés, ya sabéis, es una pronunciación madrileña y tampoco es que sea la mejor del mundo, pero bueno, lo habéis entendido. petition.parliament.uk. Veréis un montón de peticiones. De hecho, es de este tipo de webs medio adictivas, porque te pones a mirar la cantidad de cosas raras que pide la gente. Es un poco democracia directa. Luego, en el turno de ruegos y preguntas, hablaré del tema porque me ha escrito uno de vosotros sobre esta historia. Un poco de... Sí, en cierto modo. O un proxy de la democracia directa. Al menos consigues que los diputados debatan sobre un tema que 100.000 personas, que es muy poquito en un país que tiene... No sé cuántos habitantes tiene el Reino Unido, pero debe rondar los 65 millones. Pues que solo 100.000 personas, un porcentaje muy pequeño, una fracción muy pequeña de la población total, se pongan de acuerdo en algo o soliciten algo y obliguen a los diputados a hablar sobre el tema. En España las ILP son más difíciles, bastante más difíciles. Conseguir que algo se debata en el Pleno de las Cortes es complicado. De hecho, aquí en los últimos años pues ha llegado alguna, por ejemplo, llegó lo de la renta básica, si mal no recuerdo, llegó lo de... Los desahucios, lo de la plataforma antidesahucios, y al final si es una minoría muy organizada sí puede llegar a conseguirlo. Lo que no sé, y esto si alguno de vosotros lo conoce me podéis alumbrar porque no lo he encontrado, si en España tienen la obligación de hacerlo. En el Reino Unido sí, pero aunque no les guste, es decir, esto de los turbantes de los sikhs les puede parecer una estupidez, pero al final tienen que hacerlo. Es decir, aunque digan esto no tiene la mayor importancia y a ver qué tontería, pues te quitas el turbante y luego te lo pones, igual que nos tenemos que quitar los zapatos. El tema es que tienen obligación de programar un debate y hablarlo. Luego pues saldrá unos, otros, no tienen obligación de dar nada más, exclusión, no tienen obligación de cambiar la ley, ni muchísimo menos, simplemente debatirlo. Viendo la web, que espero que ya le hayáis echado un vistazo, podréis comprobar que cualquiera puede pedir cualquier cosa y con conseguir 100.000 apoyos basta. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el sistema es fantástico para entretenerse un rato, que puedes llevar al Parlamento algo, pero nos dice también que no se puede esperar nada práctico de eso. De ahí que esta sesión del 5 de septiembre, que en cuanto se empiecen a enterar de esta historia, los periodistas españoles van a estar con eso como un niño con zapatos nuevos y hablarán del debate del Brexit en los comunes como si fuese algo especial, y si no al tiempo ya lo veréis. Y bueno, esto ha llegado a los comunes y quizás se echan para atrás. No, yo personalmente creo que no va a ir más allá de los titulares. Si no, oye, son 15 días, a lo mejor me equivoco, pero como conozco el oficio, pues y sé de qué va la cosa, en cuanto les llegue el primer teletipo de Reuters, lo vean, bueno, un debate, esto es el fin del mundo, hay que ponerse con ello a toda velocidad. Ya sabíamos nosotros que efectivamente, que esto más tarde, más temprano, ellos se iban a dar cuenta de cómo se habían equivocado. Aparte de esto, es decir, de haber hecho esta petición formal al Parlamento, que se va a debatir, los Remainers, es decir, los que quieren quedarse, ahí se les llama Brexiteers y Remainers, sabéis el inglés, que es una lengua que se puede ir construyendo pegando palabras, bueno, los partidarios de quedarse en la Unión Europea siguen dando la paliza, bastante más que los Brexiteers, que los partidarios del Brexit. Es decir, están más presentes en los medios, bastante más. Se leen más artículos y se ven más cosas, más vídeos de YouTube, etcétera, a favor de quedarse.
De hecho, he observado una cosa que me ha llamado la atención. Ya muchos no hablan consideran que el Brexit es inevitable, que no, porque eso de un segundo referéndum no tiene ni pies ni cabeza y es absurdo, y están utilizando un término curioso. Llaman a evitar lo que ellos llaman el hard Brexit, el Brexit duro. Es decir, bueno, o sea, nos vamos a ir de seguro, vamos a ver cómo evitamos el hard Brexit. No he conseguido desvelar en qué consiste el hard Brexit, o qué sería un soft Brexit, es decir, que sería un Brexit suave. Si la idea de los europeístas o de los unionistas en el Reino Unido es hacer un Brexit suave, se van a encontrar con la oposición de los propios líderes europeos. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Los partidarios, por su parte, yo creo que están a la espera de acontecimientos. Ya han dicho lo que tenían que decir, han conseguido ganar. Y claro, todos los acontecimientos pasan por invocar el célebre artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Nada más. Vamos a invocar, llamamos a esto, que se ponga en marcha. Hasta que eso no se haga, el del Brexit no fue más que un simple referéndum consultivo. Yo pensaba, hasta hace nada, hasta hace 3 días que me puse que lo consulté personalmente, que los referéndums en el Reino Unido, a diferencia de los que se hacen en España, que son consultivos, ahí eran vinculantes. Lo creía de verdad. Estas cosas que piensas, seguro que son vinculantes. Pues no. Los referéndums en el Reino Unido son como los españoles. Son puramente consultivos, a excepción de uno. Es decir, en toda su historia de referéndums solo ha habido uno que ha sido vinculante. Que no sé si os acordaréis, yo sí lo recuerdo, hace ya unos cuantos años, del año 2011, que hicieron uno para modificar el sistema electoral. Vamos, practicarle unas cuantas modificaciones, una reforma simple. Ahí se convocó un referéndum y ese referéndum sí era vinculante. El único. El resto, todos los que han hecho, han sido consultivos. Por lo tanto, tanto el gobierno como el Parlamento podrían perfectamente ignorar el Brexit. Perfecta y legalmente. No tienen ninguna obligación de aceptar el veredicto de la urna, porque ese veredicto es simplemente una consulta. Es decir, tiene, por decirlo de una manera suave, el mismo valor que las peticiones esas que se hacen al Parlamento. Estas del petition.parliament.uk. Las mismas. Si puede. Sí, bueno, ya lo sabemos que os queréis ir. Pero al final, pues como que no. Como que no nos vamos a ir. En ese caso, el caso de que esto sea así, de que lo ignoren, de que dejen correr el tiempo y lo ignoren, el Brexit pues no pasaría de ser, pues no sé, un sueño, malo o bueno, dependiendo de cómo votase cada uno, de una noche de verano, más de verano, justo cuando acaba de empezar el verano. Aunque claro, no lo sé, yo no veo, sinceramente os lo digo, que decidan ignorarlo. No lo veo. Tendrían que enfrentarse, no voy a decir este año ni el que viene, pero más tarde o más temprano, a la furia de los que sí votaron a favor de irse. Podemos decir y podemos consolarnos o tratar de consolarnos, como hacía la prensa española, pues hay gente que hubiera votado que sí, hubiera votado a favor de permanecer si se repitiese el referéndum. Bien, pero aun con todo, la mitad de los británicos se querían ir, como mínimo, si no algo más. Y estos, de un modo u otro, lo recordarán. No creo que este gobierno, el de Theresa May, que además ha dicho que por supuesto que va a ir adelante, quiera enfrentarse a eso. Es más, antes de ignorarlo, creo que celebrarían otro referéndum. Se irían a lo de repetir el referéndum antes que dejarlo pasar y que la cosa se olvide. Pues no sé, la cosa se puede olvidar en una dictadura, donde puedes obligar a que la gente olvide, manu militari, pero no en una democracia, donde la prensa es libre, donde la gente puede protestar en la calle, etc. Y más en una democracia moderna, internetizada. Explicadme cómo se podría hacer eso, cómo se podría correr con eso. Algunos que dicen esto se va a dejar correr, se va a dejar pasar y tal. Hombre, eso es lo que haría Rajoy en España. Vamos a dejarlo y que ya se olvidara. Pero aun con todo, en España también sería difícil de hacer, ¿eh? Es decir, aquí en el caso de que hagan un referéndum de algo y el gobierno lo ignore, que podría hacerlo porque sería consultivo, se lo estarían recordando a ese gobierno o al que viniese. Pero esto del Brexit, a fin de cuentas, es un divorcio. Y todos los divorcios son cosa de dos. Es
Es decir, miramos mucho qué es lo que van a hacer ellos, pero a veces no pensamos en lo que van a hacer la otra parte, es decir, la Unión Europea. En este caso, el cónyuge despechado. El te dejo, te abandono, me voy de casa. Bien, por un lado, tu voluntad la tengo clara, te vas de casa. Ahora, el que se queda dentro de casa también tenía algo que decir a la hora del divorcio, ¿no? Y en el continente, digo el continente porque el Reino Unido está fuera del continente, es una isla. En el continente no parecen muy dispuestos hasta ahora a demasiados paños calientes, a aplicar paños calientes con el tema, por lo menos lo que se extrae de las declaraciones. Juncker ya ha dicho que cualquier tipo de negociación pasa por invocar previamente el artículo 50, cosa que no han hecho. Es decir, no se va a negociar previamente nada, ni él está dispuesto a hacerlo. Merkel incluso fue más allá. Esto fue, no sé si a principios de julio o por ahí, que dijo que anticipó ya que las negociaciones iba a ser generosa y que iban a ser unas negociaciones generosas, amistosas y tal, pero que no se iba a aceptar el cherry picking. Es decir, el picoteo de cerezas, el buffet libre. Que no, mira, yo me quedo con esto, con esto y con esto y esto lo rechazo. Eso Donald Tusk vino a decir básicamente lo mismo. Es decir, muy bien. La única manera de quedarse en el mercado único es pagar su peaje. Y el peaje del mercado único es respetar la libre circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas. Es decir, en el momento en que tú ya tienes claro eso en uno de los lados, la negociación se complica. Es decir, el soft Brexit se complica bastante, porque sospecho que los unionistas británicos, los que quieren quedarse en la Unión Europea, lo que van es a eso. Bueno, nos quedamos con algunas partes. Quizá las que nos interese, que no sea una ruptura completa. Claro, todo esto pasa por invocar el artículo de las narices. Una vez invocado, pues ya pasarían a celebrarse las negociaciones, que serían necesariamente largas y necesariamente difíciles. La pregunta, por lo tanto, aquí sería ¿cuándo la invocarán? Pues no se sabe, yo no lo sé. Y sospecho que ellos tampoco. Podría ser en septiembre, o quizá dentro de un año, o dentro de 2 años. Yo creo que lo veo más probable dentro de un año, o año y pico. Es decir, a finales de 2017. Y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué lo ves más probable? Bueno, no es que sea adivino ni nada de esto, ni lea los pensamientos de los demás, simplemente porque conozco el calendario electoral de los principales países. En 2017 hay 2 grandes citas electorales dentro de Europa. En primavera van a ser las presidenciales francesas y en otoño las federales alemanas. Es decir, Hollande y Merkel, dentro de año y pico, podría ser que no estuviesen ya y que les pasase lo que a Cameron, que nadie se acordase de ellos y que no tuviesen ni un perrito que les ladre. Ya sabéis lo que es la política. Francia y Alemania seguirían ahí, pero no quienes mandan ahora. Digo yo que los británicos, que Theresa May querrá negociar con el que gane. No querrá empezar a negociar ahora y que dentro de unos meses, como van a ser largas, dentro de unos meses le cambien el interlocutor. Pongamos que en Francia gana Marine Le Pen. Bien, en ese caso la negociación cambiaría radicalmente. O que en Alemania el poder lo recupera la izquierda. Desde los verdes, una coalición tipo la de Schröder, los verdes, el SPD, o que cae en la alternativa de Für Deutschland, también podría ser. No lo sabemos. Y como no lo sabemos nosotros, tampoco lo sabe Theresa May. De ahí que es probable que esperen. Ya está. Cuando sepamos quién gobierna en estos 2 países, que son los principales de la Unión Europea, pues hacemos una cosa u otra. En fin, yo creo que la cosa va para largo. Esa es mi opinión. Haciendo bueno aquello de que la gente propone y los políticos disponen. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. El correo contracrónicapodcast@gmail.com está siendo un auténtico éxito. No os engaño, me están llegando un montón de correos, tantos que me siento en la necesidad de responderos, no todos, evidentemente, porque me harían falta varias contracrónicas para responder todos. Algunos, de hecho, tienen una respuesta tan larga que lo que dan ganas es de preparar un programa especial sobre el tema del que me preguntan, ¿no? Pero sí unos cuantos, de ahí que les estoy tratando de dar salida, pues uno a uno. Me pregunta Encorbet
o Encorbert, o no sé muy bien cómo se lee esto, pero bueno, Encorbert creo que pone aquí, sí. Me comenta que yo he trabajado en varios medios de derechas y de la derecha, de los medios de la derecha liberal o de la derecha directamente, pues a lo largo de mi carrera profesional y cuál es mi opinión del periodismo liberal conservador en España. Bueno, yo he trabajado efectivamente, he trabajado en Intereconomía, he trabajado en La Gaceta, en Libertad Digital, escribo en Voz Populi, también trabajé en Telecinco, por cierto, varios años. Yo empecé mi carrera periodística allí. Eso es algo que la gente no sabe. Pues empecé ayer a un simple redactor, pero vamos, que conozco también bien la tele, aunque yo no hacía nada de política ni nada por el estilo. Bien, mi opinión es muy buena. Yo creo que en España tenemos mucha suerte. Tenemos una variedad de medios de liberal conservadores o conservadores directamente o liberales bastante amplia. Creo que incluso la proporción de periodistas liberales es grande en comparación con lo que se ve en otros países. Somos afortunados. La pena es que, bueno, pues no ha habido manera todavía de que nuestra voz se termine oyendo más allá de ciertos medios y tal, pero bueno, todo se andará. Los que tengáis edad os acordaréis cómo estaba el panorama hace 15 años y la diferencia que hay con hoy en día. Así que la verdad es que yo me alegro y cuantos más entren, mejor. Y cuantos más medios y mejores medios, que sean de corte liberal o de corte liberal conservador, o como queráis verlo, pues mejor todavía. Nos falta mucho todavía para llegar a lo de Estados Unidos, pues que no sé si llegaremos alguna vez ahí, pues no somos un país tan grande, ni tenemos un mercado tan grande. Aquí mantener un periódico es muy complicado. El mercado es minúsculo al lado del de los Estados Unidos. Se hacen verdaderas virguerías para mantener un medio de comunicación funcionando. Fernando Brioso de la Rica me hace un comentario sobre la aplicación Quorum, la que veíamos la semana pasada, y me comenta temas sobre democracia directa o experiencias que se han tenido, en concreto en Estados Unidos, y que quizás si no se hacen más, es decir, de voto desde casa y cosas por el estilo, consultas que pueden hacer los políticos, pues todo esto que si no se hace más es porque a los políticos no les interesa. Obviamente, tocayo, a los políticos no les interesa, por supuesto, preguntar más de la cuenta. Es decir, tiene un riesgo, como ya os comentaba, que estos sistemas de democracia directa pueden ser capturados con relativa facilidad por minorías organizadas, pero luego tiene otro riesgo para los políticos, si es que no terminen siendo capturados y al final pase pues que no puedan hacer su santa voluntad. Yo estoy convencido, por ejemplo, que en Madrid, la ciudad donde vivo, muchas cosas no se hubieran hecho en los últimos 20 años si nos la hubieran preguntado antes a los madrileños. Estoy 100% convencido. Lo que pasa es que, bueno, tanto Gallardón como luego Botella, como ahora Manuela Carmena, pues hacen y deshacen a su antojo. Si nos dicen, queréis, pues ¿qué os digo yo? ¿Obligar a la gente a reciclar la basura? Probablemente no. Hubiera gente votado que no, mire, nosotros pagamos ya la tasa de basura si me la separan ustedes, no me obligan, no me van a obligar, no van a convertir mi casa en una planta de reciclaje o de separación de basuras con lo pequeños que son los pisos en Madrid. Cosas como estas, muchas, no sé, las obras de la M30, etcétera. De ahí que los políticos son muy cautos a la hora de ofrecer esto, democracias directas. Aunque la tecnología lo ha facilitado mucho, no sé, me están dando ganas de hacer una contracrónica dedicada solo a esto, a la posibilidad de, si no democracia directa completa, sí entregar un poco más de poder a la gente común y corriente, es decir, a nosotros mismos. M. Muñoz me dice que en su casa hay 4 oyentes de la Contracrónica. Pues saludos a los 4, saludos cordialísimos y un abrazo para cada uno. Bien, aparte de eso, de lo cual me alegro, me congratulo, ya sabéis, cada vez que me dais una buena noticia, me pregunta que de dónde sale la manía del progrerío, con esta me encanta esa palabra, progrerío, o también se puede decir progretariado, esa me gusta más todavía, el progretariado. Bien, ¿de dónde viene la manía del progrerío de culpar a los judíos de todos los males del mundo, conspiraciones y cosas así? No solo al progretariado, al judío es el enemigo del progre y del facha, de los dos extremos. Si veis, unos por unas razones y otros por las otras. La judeofobia es una enfermedad que no solo tiene la izquierda, por desgracia, tiene la izquierda y tiene cierta derecha. Pues viene, la judeofobia es muy antigua en Occidente. Lo mismo, me haría falta casi una contrahistoria solo para explicar las raíces filosóficas, religiosas, incluso étnicas, raciales del
de la judeofobia, que no es lo mismo que antisemitismo. Es decir, que seas antijudío o que no te gusten los judíos no significa que seas antisemita, porque semitas también son los árabes. Entonces, esto que dicen, no, eres antisemita porque insultas al Estado de Israel. Bien, pues, o cuando llaman antisemitas a los palestinos, es gracioso porque los palestinos también son semitas. Bien, dejando eso de antisemitismo a un lado, lo que sí existe es la judeofobia, es decir, el odio a los judíos, abiertamente. Lo he podido experimentar a raíz de la última contrahistoria, que algunos han entrado tanto en iVoox como en YouTube, pues eso, a desprender odio sin ningún sentido. Yo no tengo... Vamos, yo no soy judío, obviamente, soy español, de normal y corriente, sin más líos, pero lo que es el hecho judío siempre me ha gustado, me han llamado la atención, creo que son un pueblo admirable, lo digo así, no hay más que ver la cantidad de premios Nobel que tienen, son un pueblo admirable en muchísimas cosas, que además forman parte de Occidente y le han dado forma a Occidente durante siglos, y quizá pues por eso, no lo sé, en su momento el odio era más religioso, luego pasó a ser más racial, en el caso de hace un siglo, una cosa así, y se ha verificado el odio a los judíos en prácticamente todos los países de Europa. Han sido siempre una minoría. Y ya sabéis el problema de gestionar el pluralismo, gestionar la diferencia. Las comunidades humanas nunca han sido muy amigas de gestionar la diferencia. La hemos gestionado muy mal. La sociedad abierta es como decía Popper, es una rara avis, es una flor muy extraña que se mustia con nada. Hay que regarla continuamente y hay que cuidarla y hay que mimarla, la sociedad abierta. Yo, desde luego, me siento devoto admirador de las sociedades abiertas y quiero vivir en una. Y si me gusta Occidente es porque es el arquetipo de las sociedades abiertas. En las sociedades abiertas todos tenemos cabida. Ya está. Incluidos, por supuesto, los judíos, los musulmanes y los que no tienen ni una religión ni la otra. Todos tenemos cabida y todos estamos debajo de la ley. Nada más. Respecto a las raíces, pues nada, hay bastante bibliografía al respecto. Puedes echar un vistazo, pero vamos, no creo que te cueste encontrar información por internet sobre esto. De cualquier manera, me dejo apuntada la idea por si algún día me decido hacer una contrahistoria sobre esto. La historia del odio a los judíos, de la judeofobia o el odio a los judíos a lo largo de la historia. Daría esto para una tesis doctoral. Bien, pues aquí lo dejo. Os cito a mañana, que ya sabéis, será domingo. Yo los domingos también trabajo. A que os paséis por aquí, por la Contracrónica. Hasta mañana.